Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Miami, desde los estudios de este canal en esta importante ciudad del estado de la Florida. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo, pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar, Maye Primera, editora de América Latina de Univisión Noticias. Bienvenida, Maye, como siempre, a este programa. Gracias por la invitación. Pablo de Llano, corresponsal del País de Madrid, bienvenido también. Gracias, Juan Carlos. El primer asunto, Maye, tiene que ver con su país, con Venezuela. Hay varias noticias de Venezuela hoy. Una que llama sin duda la atención es que Delcy Rodríguez, la presidenta de la nueva Asamblea Constituyente, la que tomó posesión hace pocos días, dijo que esa asamblea va a reglamentar la utilización de las redes sociales, de Twitter, de Facebook y demás. Dijo la señora Delcy Rodríguez, entre otras cosas, que los ciudadanos venezolanos han sido laboratorio de una guerra psicológica, que ha habido muchos delitos de odio. Entre otras cosas, recientemente el hermano de ella, Jorge Rodríguez, en México, fue interceptado por algún ciudadano venezolano que le gritó asesino y le dijo que él era responsable de una cantidad de detenciones que había habido en Venezuela y de muertes y demás. ¿Qué implica esto, que una asamblea constituyente vaya a reglamentar las redes sociales? Bueno, ellos desde que se instaló la constituyente han tenido como una de sus prioridades perseguir esto que ellos llaman delitos de odio y de intolerancia. No solo en las redes sociales, sino los delitos de esa naturaleza que ellas consideran que ha cometido la oposición desde 1999 hasta ahora. En función de eso instalaron una comisión de la verdad la semana siguiente que se instaló la constituyente. Y 2 días después de la instalación de esta comisión de la verdad fue el presidente Maduro a introducir un proyecto de ley contra el odio y la intolerancia, ¿no? Cuyo ámbito de regulación incluye las redes sociales, ¿no? Y este tipo de scratches que cada vez son más frecuentes, sobre todo fuera del país, ¿no? Porque dentro la gente ya tiene un poco más de temor, ¿no? Y además porque fuera del país resultan como más escandalosos o más contradictorios la vida que llevan los funcionarios del gobierno con el discurso que manejan dentro del país. Pero sí, se barajan incluso penas de hasta 25 años de cárcel para quien incurra en uno de estos supuestos delitos de odio. En Twitter, ¿qué significa esto de reglamentar la utilización de las redes sociales en Venezuela? Pues parece que será una herramienta más de represión y censura gubernamental, porque dudo que la reglamentación contra los delitos de odio o de infundios en Twitter vaya a funcionar también para el chavismo, ¿no? Sean oficiales o sean partidarios del chavismo. Es obvio y notorio que en Venezuela no hay un solo bando que ofenda o se pase de la raya, ¿no? Que el propio chavismo casi de manera estratégica ha alimentado durante años la tensión, el lenguaje de alto voltaje, los infundios. Entonces resulta un poco irónico, tristemente irónico, que el gobierno chavista, que desde principios de los 2000 lleva un poco implementando esa línea de división, ahora quiera legislar el respeto político. Hay por otra parte noticias de Luisa Ortega Díaz, la exfiscal, o yo no sé si hay que llamarla fiscal general de Venezuela. Huyó de ese país, se fue hasta Aruba, luego voló hasta la capital colombiana, hasta Bogotá. Posteriormente se dijo, incluso aquí lo mencionamos, que iba a venir a los Estados Unidos, no vino a Estados Unidos y ahora se ha dirigido al Brasil, en donde va a tomar parte en una cumbre de procuradores y fiscales de los países de Mercosur. Ha dicho ella que Nicolás Maduro, el presidente venezolano, está vinculado con el escándalo de Brecht. Existe la posibilidad de que haya recibido el dinero por sobornos, según es lo que ella ha mencionado. Ha viajado también ella con su esposo, con el señor Ferrer, contra quien pesaban algunas acusaciones en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro habló ayer, dijo que le ha pedido a la Policía Internacional, a la Interpol, que la capturen, porque ella está también cometiendo un delito al haber huido de Venezuela. ¿Se le puede creer a Luisa Ortega todo lo que dice? Y me refiero no solamente a las pruebas que ella pueda tener, que quizás son contundentes, yo no lo sé, pero se le puede creer en el sentido de que ella, cuando era fiscal, envió a la cárcel a una serie de líderes opositores, jóvenes opositores y demás.
Bueno, creo que habría que primero valorar cuáles son esas pruebas que ella tiene, que todavía no ha mostrado. O sea, ha hablado mucho de ellas, pero no ha mostrado nada en concreto, ¿no? Y bueno, una vez que se certifique como la veracidad de esas pruebas, uno puede juzgar si tienen validez o no. Ciertamente ella tiene mucha responsabilidad también en lo que ocurre en Venezuela, en términos del deterioro del respeto a los derechos humanos. Mucha gente fue a la cárcel durante su gestión frente a la Fiscalía, ¿no? Desde carniceros que fueron acusados de atentar contra la soberanía alimentaria del país, hasta tuiteros que cometieron uno de estos delitos de odio que ahora quieren incorporar a esta nueva legislación. Y mucha gente decía, cuando ella se empezó a mostrar su descontento, a hacer crítica al gobierno de Maduro. Cuando cambió de parecer, o como diría mucha gente, cuando se volteó. Correcto, que fue hace nada, que pareciera que había despertado de un coma, ¿no? Porque de un coma como de, no sé, una década. Porque lo que antes le resultaba natural, y aquellas actividades en las que ella participaba, ahora le parecían detestables, ¿no? ¿Por qué se volteó Luisa Ortega? Esa es una buena pregunta. Ella alega que el madurismo ha traicionado el legado de Chávez, ¿no? Ella sigue declarándose chavista. Y bueno, pareciera que quiere ir al rescate de ese legado, ¿no? Otra lectura que se puede hacer es que el gobierno tiene ahorita una situación muy difícil. O sea, la gente que está en el gobierno ha hecho del gobierno una trinchera, ¿no? Pensando tal vez que su futuro político no es nada prometedor si salieran del gobierno. Entonces es algo que no se plantean. Y cuando digo gobierno, parece que en Venezuela partido, gobierno, Estado han terminado siendo una sola cosa, ¿no? Se supone que Luis Ortega no es parte, o no era parte del gobierno, sino que era parte de un poder independiente, el poder ciudadano, a través de la Fiscalía. Pero en Venezuela todo esto es como una sola amalgama, ¿no? Y sí, el chavismo ha hecho de esto es una trinchera. Pensar en entregar ese poder para ellos está vetado, ¿no? ¿Tiene autoridad Luisa Ortega ahora para acusar a Maduro? Yo creo que no es una cuestión de autoridad moral, sino de pruebas y documentos, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo ayer hablaba con opositores del exilio venezolano en Miami y coincidían en lo mismo. Desean que Luisa Ortega acabe en Estados Unidos declarando ante la DEA todo lo que sabe sobre las supuestas estructuras de tráfico de droga gubernamentales y militares. Lo desean porque consideran que eso va a destapar lo que ellos consideran la narcodictadura venezolana. Por otro lado, les revuelve el estómago la idea, me decía uno ayer, de que Luisa Ortega, fiscal chavista que persiguió a mucha gente en Venezuela, vaya a llegar en unas condiciones excelentes a Estados Unidos cuando hay más de 100.000 venezolanos con sus vidas pendientes, en plena ansiedad, porque Estados Unidos les dé una moratoria en el permiso de estancia aquí, en este territorio, ¿no? ¿Por qué habrá ido Luisa Ortega al Brasil y no se habrá venido a Estados Unidos? ¿O será que va a hacer una escala en el Brasil y posteriormente a Estados Unidos? Evidentemente debe tener algo que ver con el hecho de que Odebrecht, la multinacional que ha montado esta red internacional, mundial prácticamente, de sobornos, o por lo menos en América Latina, tiene sede en el Brasil. ¿Será por esa razón que ella ha decidido ir allá, o será para que no la vean como una especie de herramienta del imperialismo yanqui, según diría Maduro, si llega a aterrizar aquí en Nueva York, en Miami? Sí, no sé, a lo mejor es que haciendo escalas en distintos países de Latinoamérica resulta menos directo su paso a Estados Unidos, ¿no? Y esa posible visión de alguien diciendo es una marioneta de Estados Unidos. Quién sabe, a lo mejor fue a buscar información de Odebrecht, a lo mejor es que le interesó la invitación a la reunión de fiscales de Mercosur. Es una incógnita, ¿no? Pero lo más pendiente del asunto es ver qué pasa con ella después de Brasil. Dudo que se quede en Brasil. Todo el mundo, al fin y al cabo, yo creo que está esperando a que diga, bueno, mañana me voy a Estados Unidos.
¿Por qué se habrá ido al Brasil inicialmente? Bueno, como dice Pablo, hay muy poca información real, ¿no? Es decir, hay muchos rumores, ¿no? Pero en concreto no sabemos cuánto tiempo se va a quedar, no sabemos, además de esta cumbre del Mercosur a la que va a asistir, qué otra actividad tiene prevista allí. No sabemos si de Brasil piensa volver a Colombia o si terminará acá, ¿no? Pero bueno, como comentábamos ayer justamente acá en el programa cuando hablábamos del tema, uno se pregunta dónde pueden tener más eco sus denuncias, si verdaderamente tiene estas pruebas contra Maduro, dónde pueden rendir más frutos, ¿no? ¿En Colombia, en Brasil o en Estados Unidos? Pareciera que acá en Estados Unidos, ¿no? Y todos estos expedientes que ha ido formando el Departamento del Tesoro, la OFAC, contra funcionarios del alto gobierno de Venezuela, han sido sustanciados en base a declaraciones de disidentes, o sea, de magistrados, exmilitares, que han venido a parar aquí, que probablemente poseen esta información porque tienen alguna responsabilidad en los hechos que denuncian, pero que están negociando algún tipo de acuerdo, ¿no? Quería preguntarle, Maye, por un asunto que ha cubierto también muchísimo Univisión y desde luego el diario El País, y tiene que ver con la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al estado de Arizona, en el centro-sur de Estados Unidos, un estado donde hay una altísima, muy numerosa población hispana, y está próximo a México. Por una parte, el presidente Trump dijo ayer, después de que terminara la primera ronda de renegociación del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, dijo que él no cree que vayan a llegar a un acuerdo, que no cree que vaya a haber un consenso entre las delegaciones de los distintos países. Se menciona, y eso lo cuenta el diario El País esta mañana, justamente que es muy importante el NAFTA para los estados del sur. En el caso de Texas, aquí en Estados Unidos, tiene un comercio anual con México de $200.000 millones. En el caso de California es de $60.000 millones. Son los dos estados más ricos de Estados Unidos, California y Texas. Por otra parte, el señor Trump arremetió nuevamente contra los medios de comunicación. Dijo que los periodistas son o somos gente deshonesta, supongo yo que se referirá absolutamente a todos. Y para rematar, dejó abierta la posibilidad de que indulte, o de que dé el perdón presidencial, como se dice aquí en Estados Unidos, a Joe Arpaio, un hombre que fue sheriff o alguacil del condado de Maricopa en Arizona por muchísimo tiempo y que además está condenado por un delito de desacato porque solía arrestar a personas porque le parecía a él que tenían rasgos físicos de los hispanos. ¿Qué puede cambiar frente a la comunidad hispana, a la relación de los hispanos con Trump, si indulta a Arpaio? Bueno, la verdad es que ese discurso de ayer yo creo que puede cambiar la relación de Trump, no únicamente con los hispanos o por esta intención que tiene, que manifestó ayer además, aunque la Casa Blanca había dicho, bueno, en este discurso no va a anunciar el indulto, él dijo, bueno, Arpaio no tiene nada que temer, ¿no? Ya, a pesar de que sí recibió más votos hispanos de lo que esperábamos en la elección, ya tiene como el rechazo de la comunidad, ¿no? No nada más por todo lo que dijo durante la campaña, sino por sus intenciones de deportar, bueno, que no sabemos si lo puede hacer, 11 millones de personas que están sin documentos acá, hispanos y no hispanos, ¿no? Pero en el discurso de ayer la verdad es que él puso a todo a volar por los aires, ¿no? No únicamente lo que tiene que ver con la comunidad hispana y con México a través de su insistencia de construir el muro, sino que también volvió a criticar a los senadores republicanos con los que ha estado peleado, sobre todo por el tema de Obamacare desde hace meses. Volvió a criticar a los medios, pero con una dureza tremenda, y revisitó además sus palabras, los discursos que dio con respecto a los hechos, al enfrentamiento que resultó en la muerte de una persona por la protesta en Virginia. Y además editó sus propias declaraciones, ¿no? Él estaba criticando a los medios porque tomaban palabras como con mucho cuidado de su discurso para hacerlo ver como un racista,
y él mismo editó su discurso. Por ejemplo, frases como cuando decía hubo violencia que vino desde muchos lugares, eso no lo comentó. Cuando dijo que había buenas personas en ambos bandos, ¿no? Incluyendo el de los neonazis y la gente del Ku Klux Klan, eso tampoco lo mencionó. Entonces, bueno, esta mañana los medios de este país están todos revolucionados con ese discurso de anoche. No sé si logró su propósito, que era ir allí para promover la agenda del muro, ¿no? Y para tratar de convencer al Congreso que le dé los fondos para construirlo. 22.000 millones de dólares se dice que vale construir lo que falta de muro, o lo que quiere el señor Trump que se edifique para separar a México y Estados Unidos. ¿Cómo le pareció el discurso de Trump ayer a usted en Arizona, Pablo de ella? Pues bueno, una vuelta a la base, una vuelta a su discurso original de campaña, ¿no? Fue como un discurso clásico de Trump durante la campaña, pero ya 10 meses después de ganar la presidencia. Yo creo que él tiene muy claro que su discurso público no es exactamente una cuestión de gobierno, digamos. O sea, creo que él tiene muy claro que él es dos cosas. Él es un presidente del gobierno que se aconseja con gente que sabe de distintas cosas y que yo creo que más o menos acepta lo que le plantean, como se ha demostrado en Afganistán, porque su idea así personal era que había que retirarse completamente de Afganistán, que eso era una pérdida de dinero, que eso no ayuda nada a Estados Unidos, y finalmente pues su círculo de consejeros militares lo convenció de permanecer allí. Entonces, esas son decisiones de gobierno en las que yo creo que él más o menos se deja aconsejar. Y luego está el populismo, la campaña. Para él la presidencia sigue siendo campaña, ¿no? O sea, su idea de la política es la idea de la agitación. Entonces, pues al mismo tiempo que en la Casa Blanca hace su trabajo y se deja aconsejar, luego sale, va a Arizona o va a cualquier otro sitio y va a soltar el discurso soflama, independientemente de que luego esas cosas no se vayan a concretar y de que incluso no las crea, ¿no? O sea, es un mundo de espectáculo más parecido al del programa que llevaba en la televisión, aquel tan famoso del aprendiz, que a una función de gobierno, ¿no? Es el Trump actor. Llueve a esta hora sobre Miami, como pueden ustedes ver en el Mar Caribe. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Miami. Hay noticias políticas aquí en Estados Unidos, Pablo de Llano, y sobre todo tienen que ver con Steve Bannon, el hombre que encabezaba Breitbart News, una página web muy de derechas, que terminó como asesor y estratega principal de Donald Trump en la Casa Blanca y que además fue destituido o renunció el viernes pasado y regresó a Breitbart News. Dice el periódico The New York Times en las últimas horas que ahora que regresó Bannon a Breitbart News ha decidido criticar la agenda del presidente Donald Trump, de quien fuera su jefe. Y además lo anunció, tras su renuncia, dijo que ahora la presidencia de Trump se iba a volver más convencional y demás. ¿Qué ha hecho Breitbart News? Por ejemplo, cuando Trump anunció su nueva estrategia sobre Afganistán, iba a enviar 4.000 soldados más, dijo esta página web que el discurso de Trump, el anuncio había sido hecho en un discurso sombrío. Por otro lado, dice que los asesores de Trump, dice Breitbart News, ahora en lo que tiene que ver con la reforma migratoria, con los acuerdos migratorios a los que se supone que piensa llegar, está rompiendo las promesas de campaña. Muy bien. Critica, en síntesis, Steve Bannon a su ex jefe desde que volvió a Breitbart News. Dana Milbank, uno de los columnistas más leídos del diario The Washington Post, dice que aquí hay una gran disyuntiva, hay una gran duda, y la pone recordando la famosa frase de Lyndon Johnson, presidente que fue de Estados Unidos tras la muerte de John F. Kennedy en a principios de los años 60, un 22 de noviembre del 63, cuando Johnson se refería a Edgar Hoover, el todopoderoso director del FBI. Le decían a Johnson que debería despedir a Hoover, que debería echarlo, y Johnson dijo la siguiente frase, voy a tratar de traducirla, pero decía con respecto a Edgar Hoover: hombre, es mejor tenerlo dentro de la carpa o dentro de la tienda de campaña o dentro del gobierno, es mejor tenerlo aquí adentro orinando hacia afuera, es preferible eso a tenerlo afuera orinando hacia adentro. Me refiero a la palabra peace in, peace out, de manera que es una traducción bastante elegante.
¿Qué es mejor en este caso o qué habría sido mejor en este caso con Bannon? ¿Tenerlo dentro de la Casa Blanca ensuciando el exterior o a la inversa como está pasando? Yo, por las declaraciones que he ido leyendo de Bannon, son un poco contradictorias. Por un lado dice, se ha acabado la presidencia Trump tal y como nosotros la concebimos y la ganamos, como diciendo, bueno, ya no es lo suficientemente radical, pero por otro lado también ha dicho que él vuelve al mundo de la prensa para continuar la guerra que compartía con Trump, ¿no? O sea, como que sigue diciendo que está al servicio de esta revolución política en Estados Unidos. Yo esperaría que haya una combinación de críticas, ¿no? Pues al fin y al cabo ha salido del gabinete, le han quitado poder, y de también campaña favorable, ¿no? Y que en la balanza yo creo que Breitbart y Bannon van a seguir favoreciendo propagandísticamente a Trump. Y luego, sacarlo del gabinete yo creo que es positivo para Trump, porque quita el ruido populista del lugar donde se tienen que tomar decisiones operativas. Y está claro que una de las cosas que más están lastrando la imagen de Trump es su incapacidad para operar como presidente, ¿no? Es decir, que su gobierno realmente ejecute cosas que luego puedan tener un rédito político. Trump no puede vivir solo del espectáculo. Eso está claro, o sea, su ineficacia política poco a poco, aunque sea muy poco a poco, lo va minando. Entonces, digamos que han limpiado su gabinete de un elemento que se consideraba tóxico o problemático. Entonces, probablemente sea positivo para eso, y desde fuera yo creo que Bannon va a seguir siendo más un hombre de Trump que un anti-Trump. Coincide con Pablo de Llano en el sentido de que es mejor, y vuelvo a repetir la pregunta, haber tenido a Bannon adentro orinando hacia afuera, o es mejor tenerlo ahora afuera orinando hacia adentro. Sí, bueno, habría que medir también el grado de influencia que tiene tanto Bannon como el medio que dirige, ¿no? como Breitbart. Sí le hablan a un público que es el público de Trump, ¿no? Pero aún Trump manifestando sus contradicciones, o sea, sin que se las apunte nadie, poniéndolas él mismo en su boca, digamos, seguía, sobre todo en campaña, manteniendo una base, al menos una base dura, estable, ¿no? Sí, en los últimos meses su popularidad se ha venido yendo a pique. Ahora habría que preguntarse si es por lo que dice o por lo que hace, o por lo que no hace, ¿no? Como dice Pablo, por su incapacidad de dar resultados, ¿no? De concretar lo que prometió durante la campaña. Y sí, Bannon ahora dice que Trump se está alejando de esa doctrina de Estados Unidos primero, al menos eso fue lo que dijeron, la crítica que hicieron con respecto al tema de Afganistán, ¿no? Y él también sale de la Casa Blanca justo después de todo este escándalo de que, bueno, el presidente favorece el racismo, ¿no? Y esto también está un poco representado por Bannon, ¿no? Pues representante de la autodenominada alt-right, ¿no? Que es como una manera edulcorada de llamar como al supremacismo blanco. Cambio de asunto, pero también tiene que ver con la política aquí en Estados Unidos, Pablo, y me refiero a Mitch McConnell. Mitch McConnell es senador, es el jefe de la mayoría republicana en el Senado, en la Cámara Alta. Aquí los republicanos tienen mayorías no solamente allí, sino también en la Cámara de Representantes. Ha habido rifirrafes entre McConnell y Trump. Quizás lo más preciso sería decir que Trump ha criticado bastante a Mitch McConnell, entre otras cosas, porque cuando quiso reformar lo que se llama el Obama, que es la reforma sanitaria del antecesor de Trump, de Barack Obama, Trump dijo que Mitch McConnell no consiguió los votos suficientes. Desde que ocurrió eso, han hablado muy poco, llevan como 3 semanas sin conversar, según dice la gran prensa en Washington y en Nueva York. Pero también dice la gran prensa otra cosa que llama la atención, y es que McConnell ha señalado que él cree que Trump no va a poder salvar la presidencia, la propia presidencia de Donald Trump. Hay aquí una ruptura ya entre los legisladores, los congresistas, y los representantes y los senadores republicanos con Trump, y puede esto llegarle a costar caro si nos referimos a las elecciones del año entrante, de noviembre del año entrante, donde se van a
a seleccionar mediante voto popular la totalidad de los escaños de la Cámara de Representantes, que son 435, y 1/3 de los 100 del Senado? Pues esa es la duda principal. Si los republicanos en el Congreso le ponen muchos obstáculos a Trump, eso puede costarles muy caro en 2018. Pero al mismo tiempo se ve, por ejemplo, por posiciones como las de McConnell, que se están distanciando como si fuese posible que incluso antes de 2018 explotase Donald Trump. Las declaraciones de McConnell van en ese camino, ¿no? Como diciendo, pues probablemente nuestro líder no sea capaz de terminar. El viernes que viene me parece que McConnell, por ejemplo, va a ser el huésped el anfitrión de una cena en Kentucky en la que pues se va a apoyar al senador Jeff Flake de Arizona, ¿no? Que es tal vez el que más claro y duro ha hablado contra Trump, y al que Trump considera, dijo literalmente en un tuit, un individuo tóxico, ¿no? Y es un hombre de su partido, es un republicano. Entonces McConnell lo va a apoyar el viernes que viene en una cena en Kentucky. O sea que cada paso que da McConnell sigue demostrando que, bueno, aparte de que lleven sin hablar 3 semanas después de una bronca fenomenal por teléfono, parece que McConnell tiene clara su línea de distanciarse de Trump, de donde se deduce que el grueso del Partido Republicano, no sé si lo ha dado por perdido a Trump o... ¿Puede perjudicar a Trump políticamente este distanciamiento con McConnell? Bueno, y en general con la mayoría, ¿no? en el Congreso, porque también los necesita para gobernar, para llevar adelante todas estas reformas que él ha prometido, ¿no? En su momento, con el tema de Obamacare, se le criticaba a Trump, porque él decía, bueno, aquí estoy en una habitación con una plumafuente en la mano esperando que me den la ley para firmarla, ¿no? Y tanto los medios como la gente, los legisladores, decían, bueno, pero es que los procesos legislativos no funcionan así. Y ese no es el rol que ha ejercido tradicionalmente un presidente frente a una ley que quiere defender, ¿no? ¿Cuánto tiempo no le llevó a Obama aprobar el Affordable Care Act, ¿no? que es Obamacare, ¿no? O sea, los presidentes forman parte activa en el empuje de un proyecto de ley para que se haga realidad, ¿no? Y la gente hacía cuentas, así como, bueno, si el Senado a esta fecha no ha aprobado ninguno de estos proyectos, pues nada va a pasar, ¿no? Y pareciera que Trump siente que la mayoría republicana está a su servicio, ¿no? Que está allí para cumplir deseos, para ponérselos sobre la mesa, ¿no? Justamente en su discurso de ayer no mencionó al senador a Flake en su discurso, o sea, no lo dijo con nombre y apellido, sí, pero sí habló de 2 senadores que eran terribles, bueno, de McCain, que puso que era el voto que necesitaban para aprobar su repeal and replace, de la derogación y reemplazo de Obamacare. Pero bueno, sigue, o sea, pareciera que no tiene como voluntad o noción exacta de que necesita arreglar este problema, necesita reconciliarse, sentarse a conversar con ellos. Sigue lloviendo en Miami y ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Miami, donde, como pueden ver ustedes detrás, sigue lloviendo en el Mar Caribe. Malle primera de Noticias de Ecuador. Lenín Moreno, el presidente, tomó posesión del cargo el pasado 24 de mayo. Ha tenido un gran distanciamiento con su vicepresidente Jorge Glass, incluso le retiró todas las funciones que tenía. Pero ahora la Fiscalía en Ecuador ha vinculado al señor Glass con el escándalo de Brecht, la red de sobornos internacional de la que hemos hablado tantas veces en este programa, que puso en marcha la constructora multinacional brasileña. Bueno, resulta que en algunos documentos aparecen las iniciales JG de Jorge Glass, en otras se refieren a un señor con la palabra vidrio. Eso no parece muy ingenioso porque Glass, aunque el apellido del señor Glass se escribe con una sola S, pues en inglés quiere decir vidrio. Aparentemente Ricardo Rivera, un tío de Glass, en unas conversaciones pedía dinero para la campaña de su sobrino,
Y se ha dicho, según la Fiscalía y según autoridades también en Estados Unidos, que en Ecuador hubo pagos a título de sobornos por 33 millones de dólares. Hay 17 procesados en ese país como consecuencia del escándalo de Brecht. ¿Qué tanto puede afectar al gobierno de Lenín Moreno el hecho de que Jorge Glass esté vinculado al escándalo de Brecht? Bueno, puede afectar incluso al expresidente Correa, ¿no? Porque Jorge Glass también fue vicepresidente de Correa y ministro del sector estratégico durante ese periodo, ¿no? Y sí, como los hechos que ahora, a los que ahora se le vinculan ocurrieron en esa época, ¿no? Durante la presidencia de Correa. Ojo, también Lenín Moreno formó parte de esa administración. No sabemos si en algún momento toda esta investigación puede llegar también a él, ¿no? Sí, como bien decías, en junio detuvieron a un sobrino perdón, a un tío de Jorge Glass, y a él se decía que sin ser funcionario había fungido como mediador para obtener contratos, o sea, para que Odebrecht obtuviera contratos de parte del gobierno de Ecuador, ¿no? Entonces la pregunta era, y estaba siendo mediador en nombre de quién, ¿no? Y sí, como bien dices, estos nombres claves no son demasiado ingeniosos, la verdad, decir vidrio y como, sí, no parece muy, no parece muy... y hay una serie de declaraciones, de audios donde se menciona este nombre, vidrio, y estas iniciales, con la negociación hasta de 14 millones de dólares tanto en contratos como en dinero entregado para campañas políticas, ¿no? Ellos sí, muy al principio, Glass y Moreno eran la fórmula presidencial, ¿no? Pero muy pronto, a los pocos meses, se juramentó Moreno en mayo, y ya el 3 de agosto él lo había desaforado, ¿no? Le había retirado sus funciones como vicepresidente. Y esto creó como un quiebre dentro del correísmo, ¿no? Ya Lenin como que terminaba de darle la espalda a Correa, ¿no? Con esta separación. Pablo de Llano, ¿cómo puede afectar esta denuncia contra Jorge Glass, esta acusación de la Fiscalía o esta vinculación al caso de Brecht por parte de la Fiscalía en Ecuador, el gobierno de Lenín Moreno? Parece que muchos gobiernos en América Latina han tenido problemas. En efecto, en el caso del Perú hay varios expresidentes vinculados al escándalo de Brecht. De Alejandro Toledo, que se encuentra aquí en Estados Unidos, se ha dicho que recibió más de 20 millones de dólares por una parte. Ollanta Humala, que precisamente tiene problemas muy serios con la justicia. En el Brasil ni se diga, muchos ministros, el expresidente Lula da Silva, varios ministros del gobierno de Dilma Rousseff, que fue destituida por haber maquillado las cuentas públicas. Hay problemas en Colombia con las campañas presidenciales. Emilio Lozoya, que fuera presidente de la petrolera mexicana, de Pemex, se dice que recibió 10 millones de dólares, se los indica, y era un hombre muy próximo al presidente Enrique Peña Nieto cuando estaba en su campaña presidencial. Ahora llegó todo este tsunami al Ecuador. Sí, Odebrecht es como el esqueleto de la corrupción en Latinoamérica, ¿no? O sea, está articulando todo ese problema que está en cada país de Latinoamérica. Pues a ver qué pasa con lo de Ecuador, pero parece que tiene también una connotación política de problemas de poder internos, y que Lenín Moreno se está distanciando de la gente de Correa. La semana pasada me sorprendió mucho la noticia de que había ordenado retirar a sus embajadores de Caracas y La Habana. O sea que eso es, vamos, una decisión muy clara de separarse de sus antiguos aliados. Entonces, parece ser que va en ese sentido, ¿no? De que este nuevo presidente de Ecuador se quiere hacer con su sitio y se quiere desmarcar de Correa, de los socios internacionales de Correa. Y parece ser que Odebrecht es una herramienta que en todos los países está al servicio de quien quiera atacar a alguien, porque parece ser que mucha gente está manchada por el dinero de la constructora, sus sobornos, sus prácticas corruptas.
decía el otro día, y se lo pregunto a usted que cubre mucho América Latina, José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, en este programa, que Lenín Moreno, fueron las palabras de él, es una gran noticia para la democracia latinoamericana, entre otras cosas porque Vivanco mencionaba lo que acaba de decir Pablo de Llano, en el sentido de que Lenín Moreno como presidente de Ecuador se distanció de Nicolás Maduro, el presidente venezolano. Decía Vivanco también que Lenín Moreno no lleva a cabo lo que se llaman las cadenas nacionales, no está echando discursos en todos los canales de televisión permanentemente. Lenín Moreno ha sido más respetuoso con la prensa porque Rafael Correa tuvo problemas muy serios, no solamente con el periódico El Universo de Guayaquil, sino con otros. ¿Usted comparte esa opinión? ¿Es Lenín Moreno una buena noticia para la democracia latinoamericana? Bueno, yo creo que todavía es muy pronto como para juzgar sus acciones. Hay que dejarlo gobernar y ver si hace un buen gobierno, pues será bueno para Ecuador, independientemente de cuáles sean sus alianzas políticas, ¿no? Creo que todavía es muy pronto para juzgarlo. En todo caso, así es como funciona la democracia, es decir, lo otro es lo extraordinario. Ir digamos, como un carrito chocón, ¿sabes? Cazando peleas con todos los sectores de la sociedad. Nos hemos habituado un poco a eso en América Latina, pero la democracia no funciona así, funciona con equilibrios, dándole voz a todos los sectores, ¿no? que todos participen. Y bueno, si lo hace así, habrá cumplido con su deber. Digamos, no es nada extraordinario. Vamos a dejarlo gobernar, a ver qué tal. Quiero cambiar de asunto, Pablo. Usted es español y la semana pasada se produjo un atentado terrorista en Barcelona, en la capital de Cataluña, en la Rambla. Como todo el mundo vio, unos jóvenes atropellaron mortalmente a más de 14 personas. Ahí ha habido 15 muertos ya, 80 heridos. Y posteriormente los Mossos, la policía regional de Cataluña, pudieron abatir a los responsables de este atentado y además se han detenido a otros más. Pero llama muchísimo la atención porque los culpables son jóvenes musulmanes radicales. Aparentemente les hizo un lavado de cerebro el imán, el líder religioso de Ripoll, que es una localidad en Cataluña. Estos jóvenes que tenían alrededor de 18, 19, 20 años, 22 años, eran aparentemente jóvenes normales. Habían crecido algunos de ellos en España, familias marroquíes que habían ido a vivir al sur de ese país, al sur de España y también al noreste como es Cataluña, orillas del mar Mediterráneo. Pero llama muchísimo la atención una carta de una educadora social de nombre Raquel, que fue publicada por varios periódicos españoles, entre otros el periódico El País en el que usted trabaja. Raquel empieza un artículo, una carta diciendo Yunes, se refiere a Yunes Abu Yaqub, el muchacho que atropelló mortalmente a todas estas personas y que fue abatido después. Dice, Yunes, ¿cómo puede ser esto? Me están temblando las manos, escribe ella en esta carta. Y posteriormente señala, estos niños eran como todos, como mis hijos, eran niños de Ripoll. ¿Qué estamos haciendo mal? Y aquí se pregunta uno si existe algún remedio para evitar este tipo de atentados, porque, repito, lo dice la propia educadora social, eran muchachos comunes y corrientes que jugaban al fútbol, que se reían en el colegio, que se reían en la escuela, que estaban integrados aparentemente a la sociedad española. ¿Esto tiene algún tipo de remedio? Porque honestamente impacta mucho una carta de estas que personas perfectamente normales que vivían en Cataluña, repito, que jugaban fútbol, que hacían deportes, fueran capaces de alquilar una furgoneta y matar a varias personas, y eso que pensaban cometer un atentado mucho más grave con explosivos en grandes monumentos de Barcelona. La carta es conmovedora porque pues, cuando ocurre una cosa así, pues todos vemos a los terroristas como demonios, lógicamente, con mucha razón, pero ella los conoció, eran unos niños a los que vio crecer y no los puede ver así, ¿no? Porque son como parte de su familia. Y decía, ¿no?, que se le había hecho el corazón añicos y que se preguntaba qué había pasado, cómo había sido posible. Lo que decía es que hemos hecho mal. Pues tal vez ella no haya hecho nada mal. Ella es una trabajadora social, su cometido era integrar a los niños marroquíes en la sociedad española, entre otras cosas, y por lo que contaba en su texto lo había logrado. Eran muchachos que se llevaban muy bien con ella, gente alegre, chicos normales. Entonces, su trabajo parece que lo hizo, como lo hacen muchos trabajadores sociales y profesores en toda España, en lugares multiculturales y en concreto pues, con musulmanes. El problema es que
yo creo que ningún sistema de integración y de educación intercultural puede evitar la locura del terrorismo, ¿no? O sea, eso es más una cuestión de labores de inteligencia que de labores educativas, ¿no? Es decir, el terrorismo es algo que es inextirpable y que nunca sabes el individuo, el chaval completamente normal, que en cuestión de meses va a ser captado, manipulado y convertido en una bomba andante, ¿no? Maye, ¿cómo califica usted esta carta llena de impotencia de esta educadora social? Sí, bueno, va como en la misma línea, expresa la misma sorpresa que la familia, los compañeros, la gente que conoció a estos muchachos que, como bien decían ambos, estaban aparentemente perfectamente integrados a la sociedad, ¿no? Y eso también representa un reto ahora para las autoridades, ¿no? Porque, bueno, tanto la posibilidad de que alguien que está perfectamente integrado pueda ser captado por un líder que, con estas ideas radicales y cambiar completamente su visión de las cosas, incluso llegar a atentar, tanto por eso como por cómo se traman y cuáles son los elementos que se usan para ejecutar estos atentados. Algo tan simple como alquilar unas vans, o sea, finalmente no pudieron hacer lo que querían con los explosivos, pero ya hicieron bastante daño con algo que parecía inofensivo, ¿no? Una camioneta van alquilada. ¿Cómo puedes prever esto, ¿no? Imagínate que alguien sospecha que van a hacer el asunto, ¿cuáles son las pruebas que presenta? El contrato de alquiler de la van. Es decir, cómo entrar en la mente tanto del que ejecuta el atentado como del que planea captar a estos muchachos. Don Juan Carlos, quería añadir una cosa que acabo de pensar, que en lo de, si bien la educación no puede evitar estas cosas, lo que sí que tal vez debe dar un toque de atención en España este atentado es el tema de realmente cómo se está integrando la gente, ¿no? Por ejemplo, en las comunidades musulmanas, porque siguen estando bastante en guetos. Su cultura, su religión, sí, no está representada en España como parte de España, ¿no? Sino, es decir, integrar el mundo musulmán dentro de España como parte de nuestra cultura contemporánea, porque ya lo es, yo creo que pasa también en Francia, ¿no? O sea, no están representadas esas identidades dentro del discurso general de lo que es ser un francés, de lo que es ser un español. Si bien conseguir eso no va a evitar inmediatamente que haya terroristas, yo creo que sí va a crear un clima que va a favorecer que ese tipo de manipulaciones psicológicas y simbólicas no sean tan sencillas. Yo creo que es mucho más fácil convencer a 5 muchachos de origen marroquí de llevar a cabo la yihad, sí, en un pueblo como Ripoll, donde viven entre marroquíes, donde los, entre comillas, españoles los mirarán así de medio lado, donde no llegan a la universidad o pocos llegan o no consiguen buenos trabajos, sí, es más fácil convencerlos de hacerse yihadistas que siendo españoles y musulmanes y gente perfectamente integrada y con capacidad de subir por la escalera social y gente reconocida socialmente como lo que son, ¿no? Que son pues, musulmanes españoles. Claro. Ha dejado de llover en Miami y ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Miami para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, Maye, primera por haber estado en este programa. Gracias a Pablo de Llano y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.